Buenos días, mi nombre es Dimas Ramírez, soy estudiante del CENSE y hoy en día vengo a hablar sobre el informe final de prácticas supervisadas, que en pocas palabras es esto de crear una empresa. Comenzamos con una breve introducción de sobre por qué o qué es este informe y, como sabemos, en una formación de un perito contador se basa en una parte teórica y una parte práctica y saber cómo unirlo. El perito contador lleva ciertas clases que le ayudan para saber más sobre administración y sobre cómo son las empresas privadas, como la clase de organización, la clase de administración, etcétera, etcétera. Entonces, un perito contador, a la hora de poner esto en práctica, se fomentan varias dudas que en este informe se aclaran un poco porque ya sabemos más o menos cómo es o cómo. Entonces, en este informe no solo pone teórico, sino ponemos en práctica ciertas diferencias entre cómo es o cómo debería ser una empresa en nuestro país o en nuestra nación desde cero, tomando en cuenta los diferentes factores como de qué tratará la empresa, dónde puede estar, cómo, cuándo, qué podría hacer, etcétera, etcétera. También dependiendo de a qué se dedicará la empresa o para qué servirá la empresa. Asimismo serán sus aspectos legales y todo el papeleo que debe de ser, así también como cuáles son o cuál podría ser el capital inicial, tomando como referencias ya empresas ya hechas. Si una persona quiere hacer una empresa de repostería, tomando en cuenta pues puede ser la empresa Bimbo, puede ser otra empresa de repostería, etcétera, etcétera, pero tomando en base siempre aspectos legales que están en las constituciones o acuerdos gubernativos, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué hacemos este informe o el porqué de este informe? Bueno, como ya sabemos, la carrera de perito contador es muy completa y también muy extensa en varios aspectos. Uno de ellos es la buena organización y el buen desempeño de la persona que concluye esta carrera. Entonces, a la hora de formar esta experiencia con este informe, para tener una leve idea de cómo funcionarían las leyes, cómo funcionaría hacer todo el papeleo, a qué portales web ir, a cuáles no es necesario y a cuáles papeles son requeridos por la SAT físicamente y cuáles no. Entonces, esto más que todo es para generar una experiencia al alumno de cómo debería llegar a ser un proceso para iniciar una empresa desde cero. La ventaja de hoy en día es que la mayoría de los procesos o la mayoría de los papeles son online, totalmente en línea. Entonces, por lo general se vuelve más rápido y más asequible, pero si no sabemos dónde comenzar o cuáles papeles sí deben de ser o no sabemos ni por dónde ni cuándo, entonces este informe sirve para reaccionar o como para aprender más que todo sobre dónde hay que acudir, dependiendo de qué se trate la empresa, evidentemente, porque no todos, o bueno, no todos los acuerdos son para todas las empresas. Hay códigos, hay acuerdos específicos para empresas, por ejemplo, una repostería o una biblioteca o una empresa de servicios, de electricidad, otra de bienes que producen algún producto, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo. Y el porqué de este proyecto es justamente para tener un paso o dar como una iniciativa a este nuevo mundo de cómo es todo lo relacionado a empezar una empresa. Bueno, comenzamos a hablar sobre la empresa que yo creé o la empresa que digamos estaba formando o formé en el informe. Entonces, iniciamos con los aspectos legales. ¿Qué debe de haber en esta empresa según los aspectos legales de nuestro propio país? Entonces, los aspectos legales o para inscribir una empresa se necesitan de varios aspectos. Por ejemplo, el nombre de la empresa. La empresa, la que creé, se llama DMX Studios o DMX Studios. Del por qué este nombre es una abreviación, DMAX, nombre que siempre apaño para todas las redes sociales, y el nombre de propietario, que sería yo, Dimas Ramírez. Y también pide un monto inicial, monto capital, de cuánto aproximadamente se puede introducir a la empresa. En mi ejemplo puse 47,000 quetzales aproximadamente, ya que es una empresa con caracteres más de software, más de desarrollo, más
sobre desarrollos de videojuegos móviles, entonces no genera tanto capital inicial, ya que lo esencial son las computadoras o lo principal son las computadoras. Entonces no se genera tanto capital como para maquinaria, como para producción, departamentos así, pero de eso hablaremos más adelante. Los tipos de papeleos que piden para este tipo de empresas es lo esencial. Una patente de comercio de la empresa que se puede obtener en la SAT y también se puede hacer en línea. También debemos transmitir facturas de la SAT, ya que también, aunque una empresa no genere constantemente facturas, igual debe de transmitirse. También otra opción es hacerse con el libro de quejas. De esto se puede hacer totalmente online en la Diaco, solicitarlo y lo mandarán por correo. Luego son los acuerdos gubernativos. Un acuerdo gubernativo para mi tipo de empresa es el 417 diagonal 2013, que genera varios aspectos para ingresar al país este tipo de empresa, ya que el software y tanto la maquinaria que ocuparemos para la empresa debe de tener ciertos aspectos que deben de ir por aduanas, deben tener un certificado para que no haya ningún problema con la computación, pues. Luego de eso tenemos los departamentos que puede tener esta empresa. Los departamentos son muy variados según el tipo de empresa, o depende de a qué se dedica. Mi empresa tendrá departamentos de administración, departamento de mercadotecnia, departamento de tecnología y software, que es nuestra base o la más importante en la empresa, el departamento de recursos humanos y el departamento de finanzas y contabilidad, que es como el centro de toda empresa, aparte del departamento de administración, que creo yo que es como la más importante de cualquier empresa. Entonces las funciones que debe de llevar cada departamento varían según el personal y el puesto. Los puestos, como bien se dice, varían según el departamento, ya que no es lo mismo el jefe de finanzas que el jefe de administración, que el jefe del departamento de recursos humanos. Entonces varía. Y según el puesto, así será el perfil del trabajador, que puede llevar más años de experiencia o no, pedir un nivel de inglés o no. Entonces, base a eso también se genera el salario o el sueldo del trabajador. El sueldo sacamos fue uno tomado por el ejemplo de la empresa que yo tomé como por ejemplo. Entonces, la empresa me inspiré es Rockstar Games, que esta empresa, los sueldos que tienen son muy buenos, pero tomando en cuenta que la empresa es de Estados Unidos, entonces tomé un ejemplo de otra empresa de aquí, de Guatemala, para tomar los sueldos. También el perfil de cada profesional o de cada trabajador fueron referencias de otros puestos que están pidiendo, y esto se saca totalmente online. Cada empresa busca trabajadores de una forma distinta y hay varias empresas que las buscan de forma online, es decir, en línea, y ahí aparece qué perfil o qué requisitos debe tener la empresa para adquirir ese puesto. Toda empresa, como bien se sabe, debe llevar libros principales y libros auxiliares y algunas hojas de trabajo, algunos estados de resultado, partidas de liquidación, etcétera, etcétera. Pero en mi empresa, como no llevamos tanto bienes o productos que son vendidos a mercadeo, no es tan necesario, aún así se debe de llevar, por lo que también tomamos en cuenta estos libros principales más que todo, y los auxiliares son más que todo por asegurarse de que los libros principales vayan bien. Entonces llegamos a las conclusiones de que un perito contador debe desempeñar su función o su forma de trabajar de una forma ordenada, de una forma más justificada, de una forma muchísimo mejor que debería de ser. Es decir, un perito contador debe tener siempre en cuenta los lineamientos, debe tener siempre en cuenta los aspectos que debe de llevar la empresa. Entonces, esto también nos genera un poco del saber estar, de cómo pasan los jefes, en qué piensan siempre en mejorar la empresa, por qué, si se dedica a esto, entonces por qué piden esto. Entonces, esto también nos forma un pensamiento más amplio de por qué las empresas son tan exigentes o por qué las empresas dan los puestos que dan o los salarios que dan, ya que como
vemos, no es tan fácil el iniciar una empresa, tampoco es tan fácil el subsistirla, el mantenerla a flote. Entonces, las conclusiones también es que cada perfil varía según la empresa, ya que la empresa se debe a su nombre. Si una empresa es muy conocida, el puesto también será más difícil de conseguir. Pero si una empresa va comenzando, el puesto va a ser un poco más fácil. Por ende, al principio, las empresas tampoco pueden exigir tanto a los trabajadores, ya que no es tan conocida, no tiene una reputación. Entonces, las recomendaciones que damos es seguir estudiando. ¿Por qué? Porque nada bueno es tan gratis o tan fácil. Si alguien quiere trabajar en una empresa reconocida, una empresa buena, entonces debe seguir estudiando y esforzándose. No para ser el mejor, simplemente para adquirir conocimientos más amplios. A lo largo de este informe me he dado cuenta, los peritos contadores somos una base o más que todo un comienzo de algo para las empresas, ya que nosotros llevamos toda la contabilidad, llevamos todo el orden, entonces nuestro trabajo se debe de ser exacto, debe de ser algo funcional, algo confiable. Por ende, las empresas confían tanto en su perito contador. Y aparte de, si alguien quiere ser auditor, con muchísima más razón, ya que es un trabajo muchísimo más amplio. Eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias.